Primero que todo, sean muy bienvenidos a esta relatoría de primeros auxilios. Me presento, mi nombre es Pablo Veas, kinesiólogo de profesión, relator público también, y voy a ser el encargado de revisar esta relatoría junto a ustedes. Bien, relatoría que tiene por nombre Primeros auxilios, una herramienta en ruta. Bien. Este módulo, esta clase, esta relatoría, al igual que todos los módulos que ustedes van a cursar y tienen que cursar, le vamos a pedir una prueba que rinda un examen al final, ¿verdad? Y tiene que contar con el 75% de aprobación, tiene que tener el 75% de sus respuestas buenas para seguir avanzando, ¿ok? Otras cosas que tiene que dejar claro al inicio de la clase son los objetivos de esta relatoría, que es, cuáles son, ¿verdad? Que usted como participante, perdón, adquiera los conocimientos básicos necesarios ya, de primeros auxilios. Para eso pasamos al principio de la clase un poco cómo funciona el cuerpo humano, anatomía, ¿cierto? Las partes del cuerpo y cómo funcionan, fisiología, ligadas con lo que tiene que ver principalmente el sistema cardiorrespiratorio, que están muy ligados a los primeros auxilios, que usted debe y tiene que saber manejar para poder brindar y entregar unos buenos primeros auxilios. También queremos que sepa tomar decisiones frente a un accidente, ¿ya? ¿Qué tiene que hacer primero, qué tiene que hacer después, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué es importante el primer auxilio? Aquí nos muestran datos del 2019, datos del 2020, los fallecidos, fíjense aquí en las cifras altas, ¿cierto? 1.500, 1.600 fallecidos aproximadamente entre el 2019 y 2020, cada año, me refiero, ¿verdad? Y nos muestran que hay mucha gente que fallece en primer auxilio. Ya las principales causas de muerte son hemorragia y asfixia por obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, contando con personas, no solamente con conductores, sino que con, idealmente, ¿cierto? Que toda la gente supiese manejar y brindar primeros auxilios, podríamos ir revirtiendo esta situación y llegar cada vez a tener menos fallecidos dentro de accidentes de tránsito. Eso en conjunto a la clase de prevención de riesgo que van a poder ver, ¿cierto? Para evitar accidentes también. Esto ya es posterior a eso. Bien. Pero básicamente es porque usted al ser conductor profesional va a pasar mucho tiempo arriba de su vehículo, por lo tanto aumenta las probabilidades también de estar y verse involucrado dentro de algún accidente de tránsito. Por lo tanto, con mayor razón usted tiene que saber y tiene que manejar primeros auxilios. Por eso que el Ministerio de Transporte, ¿cierto?, le dice a todas las escuelas que imparten estos cursos, oye, ok, está bien, vas a querer hacer estos cursos, perfecto, pero dentro de los módulos tiene que haber un módulo de primeros auxilios. Por eso es importante que usted sepa manejar primeros auxilios. El día de mañana puede ser que usted requiera, ¿cierto? No solamente usted, sus pasajeros, su familia requiera de que otro conductor experimentado, ¿cierto? O conductor profesional sepa y maneje primer auxilio para poder ya salvar su vida o mantener con vida a alguno de sus pasajeros, incluso a sus familiares. Por eso es importante que no solo tampoco los conductores profesionales, sino que todos los conductores deberían, ¿cierto? O todos deberíamos saber reaccionar frente a un accidente y manejar un poquito qué es lo que es primeros auxilios, ¿ya? ¿Qué es primeros auxilios? ¿Qué son los primeros auxilios como definición? Es la atención inmediata y temporal en el lugar del hecho, del accidente. Así vamos a definir nosotros ya primer auxilio, nos vamos a quedar con la atención inmediata y temporal en el lugar del accidente. Si bien nosotros no queremos y no vamos a buscar hospitalizar a la persona en el lugar del accidente, lo que sí queremos ya va a ser ayudar a la persona mientras llega ya la persona en el lugar del accidente, mientras llega personal autorizado ya y le sigue brindando los primeros auxilios, ¿verdad? O la hospitalización, los servicios que requiera el accidentado. En la mayoría de las oportunidades se ocupa primeros auxilios para prevenir mayores complicaciones, en otros momentos también podemos ocupar primer auxilio para salvar la vida de una persona, o también podemos ocupar primeros auxilios ya para mantener con vida a un accidentado, que es muy importante, ya, esperando que llegue, ¿cierto?, la ayuda al lugar. ¿Qué requisitos debe tener un buen auxiliador? ¿Qué requisitos debe tener usted para ser considerado un buen auxiliador? Y aquí están. La base de todo esto es el conocimiento, ¿ya? El conocimiento es la base, ¿por qué? Porque vamos a estar actuando directamente sobre la salud, sobre la vida de una persona, no podemos llegar a hacer cualquier cosa, tenemos que saber lo que estamos haciendo. Lo segundo, la calma. Un buen auxiliador debe conservar la calma en momentos de situaciones difíciles como lo es un accidente de tránsito, ¿bien? No nos sirve de nada tener todo el conocimiento del mundo y tampoco ser la persona más calmada del mundo si nosotros no tenemos iniciativa. Entonces la iniciativa es la tercera cualidad que debe tener un buen auxiliador, ya que es la iniciativa, la ganas de querer ayudar a otra persona. Usted le tiene que nacer ir a querer ayudar a otra persona, si no, nadie le va a estar apuntando con un revólver en la cabeza para que usted vaya a ayudar a una persona en un accidente de tránsito. Usted tiene que nacer de usted para poder
ir a ayudar a una persona. Bien, y por último, y está, ¿cierto?, en la cúspide de esta pirámide, el tan famoso y a veces no tan famoso también, botiquín, ¿ya? Botiquín que muchas veces no sabemos si es obligación o no es obligación, según el artículo 75 de la Ley de Tránsito, es obligación, ¿cierto?, mantener un botiquín dentro de su vehículo. Ya le pueden sacar un parte a usted por no tener un botiquín, por supuesto que sí, pero la idea no es que tenga un botiquín para sacarse un parte, sino que sea un aliado al momento de verse involucrado en un accidente de tránsito, o solamente a lo mejor no va a estar involucrado, pero sí puede querer ayudar a una persona en un accidente de tránsito, ¿cierto? Aunque usted sea un testigo ocular y no esté involucrado, puede ayudar a un tercero con un buen botiquín, ¿bien? Más allá, vamos a ver, ¿cierto? Más allá de sacarse el parte, ¿verdad? Lo importante es tener este botiquín para que sea un aliado, una herramienta, ¿bien? Aquí hay una lista, ¿cierto? Suelo fisiológico, gasa, alcohol, parche curita, tela adhesiva, poidonas, palos de lado, tijera, apósito, ¿verdad? Venda elástica y agua oxigenada son las cosas y los elementos de los cuales usted en su botiquín no deben faltar. Si bien es cierto, por ley nos dicen que tenemos que tener dentro de nuestro vehículo un botiquín, no nos dicen qué es los elementos que debe contener el botiquín. Así es que esta es la lista básica de un buen botiquín para que usted mantenga dentro, ¿cierto? Todos estos elementos no deben hacer falta en un buen botiquín de un conductor profesional y ahí idealmente de ninguna persona, ¿bien? Si no tenemos todos estos elementos, bien poco lo que podemos ayudar, ya y más, y va a ser un flaco aliado al momento de vernos involucrado en un accidente de tránsito, querer utilizar un botiquín. No basta entonces con tener el botiquín que compramos en el supermercado, que viene con dos parche curita, ¿cierto? Una bandita eh, tela adhesiva, no nos basta con eso, tenemos que tener un buen botiquín bien implementado, y estos son los elementos básicos correctos que usted debe mantener. A esto le podemos agregar unos elementos, sí, le podemos agregar un montón de elementos, mascarillas de reanimación, bolsa de reanimación, termómetros, toma de presión, le podemos agregar mascarillas, le podemos agregar guantes, le podemos agregar mantas térmicas y un montón de otras cosas que podemos agregar en un botiquín, pero esta es la lista básica que usted va a necesitar sí o sí para poder ayudar en un accidente. Bien, lo primero de esta relatoría, ¿cierto? Aparte de la introducción que ya lo vimos, vamos a ver un poquito cómo funciona el cuerpo humano y para eso vamos a pasar algunas cositas de anatomía, partiendo por las vías respiratorias. En las vías respiratorias podemos encontrar que forman parte de la vía respiratoria tanto la nariz como boca. Bien, si ustedes ven aquí en la pantalla, van a ver que nariz y boca son dos tubitos que se unen en algún momento formando, ¿cierto?, origen a este otro tubito, ¿ya? Y que va a dar origen y se divide nuevamente, ¿ya? Y da origen a los bronquios principales, ¿verdad? Esta es la cañería, la vía que el aire tiene que recorrer para llegar a nuestros pulmones, ¿ok? Esta es la carretera, ¿cierto? Esta cañería que tiene que recorrer el aire para llegar a nuestros pulmones. Nosotros respiramos, así es, respiramos ¿para qué? Para mantener e ingresar oxígeno dentro de nuestro cuerpo, porque oxígeno necesitamos siempre para vivir, no existe ninguna parte de su cuerpo que no necesite oxígeno para vivir. Todas nuestras células necesitan oxígeno para vivir, por lo tanto es esencial poder respirar y hacerlo de manera independiente, ojalá, por supuesto. Bien, si nos vamos ahora a la imagen de la derecha, vamos a poder ver como una especie de zoom de lo que tenemos en la izquierda, ¿ya? Lo importante aquí es que vean el recorrido que tiene nariz y boca, dos tubitos por separado que luego se unen, dando origen a esta cañería, la vía respiratoria, la faringe, laringe, tráquea. A mí no me interesa que se aprendan esos nombres, sino que vean el recorrido que tiene y que luego nuevamente se bifurca, se divide en dos, dando origen a los bronquios principales, el recorrido que tiene que hacer el aire para llegar a nuestros pulmones. Al otro lado tenemos, ¿cierto?, un amiguito que está aquí que se llama epiglotis. ¿Cuál es la función de la epiglotis? La epiglotis es una verdadera válvula, una membrana que decide quién ingresa a mis vías respiratorias y quién se queda fuera de mis vías respiratorias. Cuando nosotros estamos respirando, la epiglotis tiende y tiene que estar abierta para dejar pasar el aire, ¿cierto?, a esta cañería, y cuando nosotros estamos tragando, ingiriendo alimento, líquido, lo que sea que estemos tragando, esta epiglotis, esta válvula, ¿cierto?, que está aquí a la derecha, que estoy ocupando el cursor para que ustedes lo vean, esta epiglotis, ¿cierto? Esta válvula debería estar cerrada cuando nosotros tragamos. Vamos a ver si funciona. Ya aquí lo vemos con un poquito mayor de claridad. Lo amarillo vendría siendo lo que estamos tragando, lo que estamos ingiriendo, ¿verdad? Y aquí vemos nuevamente la epiglotis, que esta válvula se abre y se cierra para dar, ¿cierto?,
paso o bloquear el paso a la vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros respiramos, el aire ingresa libremente, la epiglotis está abierta como en la imagen, e ingresa el aire rápidamente a la vía respiratoria, que es lo mismo que tenemos acá, y llegan a los pulmones. Cuando tragamos, esta epiglotis aquí se cierra, baja esto, cae aquí, y no deja pasar el líquido o la comida, lo que estemos tragando, a la vía respiratoria, sino que se va mejor por este otro tubito que vemos acá, que es el esófago, que va a colindar directamente con el estómago. ¿Bien? Sistema circulatorio. Nosotros tenemos un sistema circulatorio que es como una verdadera, ¿cierto? Un verdadero circuito cerrado, compuesto principalmente por la bomba, que es el corazón, y también compuesto por sus cañerías, las arterias y las venas. Ya en el color rojo demarcadas las arterias, en el color azulado demarcadas las venas. ¿Cómo funciona más o menos este cuento del sistema circulatorio, esta bomba, este circuito? Bien, tenemos aquí y vemos que el corazón está dividido, tiene 4 compartimientos. La parte izquierda baja, el ventrículo izquierdo, es el encargado de enviar sangre. Una vez que se llena de sangre, envía sangre a todo el resto del cuerpo. El resto del cuerpo empieza a utilizar ya esta sangre, y una vez está utilizada, ya tiene que volver a ponerse en circulación, y ahora ingresa nuevamente al corazón, pero ingresa a través de, ¿cierto?, las venas. Las venas entonces llevan la sangre de vuelta al corazón, y las arterias llevan la sangre desde el corazón, ¿cierto?, hacia el resto del cuerpo para que la ocupe el resto del cuerpo, o el cuerpo, como ustedes quieran, ¿cierto? Ocupa esta sangre y luego se devuelve esta sangre ya utilizada por las venas para ser ingresada nuevamente al corazón y siga poniéndose en circulación, ¿ya? Esta sangre que llega aquí a las venas llega a esta parte alta del corazón que se llama aurícula derecha. La aurícula derecha se llena de sangre, una vez se llena de sangre, se contrae, se comprime y mete la sangre acá, al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, una vez se llena de sangre, se comprime y manda la sangre a oxigenarse a los pulmones. Es aquí cuando nosotros respiramos e ingresa el oxígeno nuevamente al torrente sanguíneo. Esta sangre se recarga nuevamente de oxígeno, y esta sangre recargada ya de oxígeno vuelve a ponerse en circulación. Ahora va directamente hacia el corazón, a esta parte que se llama, ¿cierto?, aurícula izquierda. La aurícula izquierda, una vez se llena de sangre, como muestra la imagen, bota y llena de sangre ahora el ventrículo izquierdo, y es nuevamente, se repite el ciclo. El ventrículo izquierdo, una vez se llena, pum, se contrae y mete sangre al resto del cuerpo para que sea utilizada esa sangre ya oxigenada. Entonces, la sangre oxigenada sale del corazón, va hacia el resto del cuerpo, se ocupa, vuelve a meterse al corazón, se va a los pulmones, se oxigena, y de los pulmones vuelve a entrar al corazón para ser repartida nuevamente al resto del cuerpo. Bien, así funciona a gran escala lo que es nuestro sistema circulatorio. Aparte de esto, ¿qué deberíamos saber nosotros de estas cañerías que nombramos, ¿cierto? Nombramos la bomba, que es el corazón, y tenemos estas cañerías que van por todo nuestro cuerpo, las arterias y las venas. Las arterias y las venas son estos vasos sanguíneos, ¿ya? Y son estas cañerías que no son como las cañerías que tenemos en la casa, no son cañerías de PVC, no son cañerías de cobre, no son cañerías rígidas, son cañerías viscoelásticas. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de aumentar su diámetro y de contraer su diámetro, ¿ya? Entonces es una particularidad, una cualidad muy importante que vamos a seguir viendo o a medida que va avanzando en la clase. Hablemos de signos vitales. Signos vitales por excelencia clínica son estos 4. Bien, se ve. Temperatura, respiración o frecuencia respiratoria, pulso y presión arterial, y los vamos a ver uno a uno. Principalmente vamos a utilizar en primeros auxilios pulso y frecuencia respiratoria. Bien, esos dos principalmente nos vamos a quedar, y lo más probable es que aparezca alguna pregunta por ahí en la prueba que viene más adelante. Bien, hablemos del pulso. ¿Qué es el pulso? Es la expansión rítmica de una arteria por el paso de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos el corazón bombeando sangre y metiendo sangre a través de las arterias, y como tienen esta capacidad viscoelástica, tienen esta capacidad de deformarse y volver a su posición o a su forma normal. Por cada bombeo del corazón, por cada, ¿cierto?, contracción del corazón, el corazón mete y mete y mete sangre a estas arterias. Estas arterias, como son viscoelásticas, por cada volumen de sangre o por cada bombeo de sangre se generan, vean aquí, estas verdaderas ondas, ¡pum!, ¡pum!, esas verdaderas ondas en las arterias. Esas ondas que se generan en las arterias, nosotros con nuestros dedos vamos a hacer un poquito de presión
ya sobre esta arteria y vamos a poder sensar y sentir estas ondas que van apareciendo y eso lo vamos a contar y a eso nosotros le llamamos pulso. Y aquí podemos ver claramente en esta tabla el rango etario versus el rango normal de pulso. Ya esto lo pueden encontrar en cualquier página de internet también. Bien, entonces vemos que lo mínimo que ustedes deberían manejar que es que un adulto, ¿cierto? El pulso normal de un adulto anda entre los 60 a 100 pulsaciones por minuto en reposo. Ya eso es lo mínimo que ustedes deberían saber, a menos que vayan a trabajar con niños, que por lo tanto deberían saber también el pulso normal de los niños, que son un poquito más altos, ¿cierto? De 80 a 100, pensando en los escolares, ¿ya? El pulso puede tener variaciones, por supuesto que sí, cada vez que nosotros hacemos ejercicio, o cada vez que nosotros nos estresamos por algunos medicamentos, algunas patologías, el pulso puede subir y bajar, podemos tener más latidos por minuto o podemos tener menos latidos por minuto, ¿ya? Pero eso va a depender del escenario. ¿Cómo se mide el pulso? El pulso se mide principalmente con dos dedos, ¿ya? El dedo índice, ¿cierto? Y el dedo medio o el dedo medio y el dedo anular, como a ustedes les guste más o sientan más cómodo realizar esta medición, con cuál usted quiera trabajar mejor, no importa realmente con cuál de estas dos combinaciones lo haga, dedo índice y medio y anular, sirve los dos. ¿Ya? El pulso siempre se va a medir sobre una arteria, las arterias son las que llevan el bombeo y la fuerza del bombeo del corazón, ya las venas no, por lo tanto, todas estas cosas que ustedes pueden ver, cierto, medias verdosas en el antebrazo, que ustedes se pueden mirar también en el antebrazo, moradas incluso algunas, ya son venas, están más superficiales, las arterias nunca se ven a simple vista, por lo tanto no basta con tocar solo la piel, sino que hay que ejercer un poco de presión para poder llegar a sentir el pulso sobre la arteria de una persona, ya sea propia o de un tercero. Bien, se toma con estos dos deditos entonces, idealmente como muestra la imagen abajo, ya podamos, ahí lo voy a dejar, podamos tener reloj en mano y con un reloj en mano vamos a contar cuántas de esas ondas vamos a sentir en nuestros dedos, bien, en un minuto idealmente. Lo podemos medir en 30 segundos y el resultado se multiplica por 2, lo podemos hacer en 15 segundos y el resultado se multiplica por 4 respectivamente. No importa cuál de estas técnicas hagan, sirven todas, pero siempre se va a expresar en latidos por minuto. Bien, esa es la unidad de medida del pulso. Nosotros decimos cuántos contamos, ejemplo, contamos 60 latidos, se dice, contamos 60 latidos por minuto, así se mide el pulso. Ya en primera instancia y en primeros auxilios vamos a aprender que el pulso más, cierto, verídico, más confiable, más fidedigno va a ser el pulso carotidio, en el cuello, como muestra la imagen de arriba. ¿Ya? Con dos deditos vamos a tocar, vamos a posicionar, ¿cierto?, los deditos sobre estos surcos que están acá al lado, que forman una V corta alrededor del cuello. Tenemos este huesito, que es hueso cricoide, que es la manzana de Adán, que algunos conocen también, ¿ya? Ese huesito, al costado izquierdo tenemos un surco, al costado derecho también tenemos otro surco, cualquiera de los dos surcos con un poquito de presión con dos dedos, vamos a ser capaces de llegar a sensar, a sentir y a medir el pulso propio o de otra persona, ¿bien? Entonces en primeros auxilios vamos a ocupar principalmente el pulso carotidio, el pulso del cuello. ¿Por qué? Porque es una arteria de gran tamaño, de gran calibre, entonces muy fácil sensar, está muy cerca del corazón, está mandando sangre directamente al cerebro, por lo tanto cada vez que nosotros queramos sensar, ¿cierto? El pulso va a tener información fidedigna, ¿ya? Muy creíble ese pulso. Frecuencia respiratoria. Entonces, es importante, antes de seguir, es importante conocer el pulso, claro que sí, usted no se puede bajar un accidente de tránsito, ir a medir el pulso de una persona, ¿verdad? Y no saber si el pulso que tiene esa persona está dentro de los rangos, ¿cierto? Aquí está en la tablita, ¿cierto? No, tiene que saber los rangos normales de una persona, ¿ya? No puede bajarse, como les decía anteriormente, en un accidente, tomar el pulso de esa persona y decir, oye, ¿sabéis cuánto tiene? No sé, tiene 100, ¿estará bien? Oh, yo creo que sí está bien. O tiene 50, ¿estará bien que tenga 50? Sí, yo creo que sí. No. Eso usted lo tiene que objetivar, lo tiene que medir y para eso está esta tablita porque es necesario que usted maneje esto. Ahora, no se lo tiene por qué aprender de memoria, pero sí puede sacar esta tablita, ¿cierto? Sacar una foto, lo baja de internet, como sea, y lo pega en la tablita o en la tapa, perdón, del botiquín. Eso sería bastante bueno, ¿cierto? No tiene para qué estar aprendiéndose cosas de memoria, pero sí, ¿ya? Lo tiene ahí y al momento de medir va a saber si está dentro de los rangos normales ese pulso o no. Bien, hablemos de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es cuántas veces nosotros respiramos en un minuto y una respiración involucra un ciclo respiratorio, es decir,
tomar aire y botar aire. Aquí están los rangos normales, ¿cierto? Un adulto respira entre 12 a 20 veces por minuto normalmente, teniendo un promedio de 14 a 15, eso es lo normal, ¿ya? ¿Cómo se mide la frecuencia respiratoria? Se mide observando el tórax de la otra persona. Yo veo el tórax de la otra persona, cuántas veces se infla y se desinfla. De esa manera es lo más fácil de ver, ¿cierto? Y contar cuántas veces nosotros respiramos o un tercero respira por minuto, ¿ya? Si no podemos ver, porque muchas veces puede tener mucha ropa o la respiración es muy tenue, muchas veces no se ve a simple vista, podemos acercar mi oreja, mi oído, ¿verdad?, a la nariz y boca de la persona para poder escuchar la respiración. También se puede escuchar la respiración, pero tiene que ser de cerca. Una respiración normal no debe ser audible a distancia, por lo tanto nos va a costar, vamos a tener que acercarnos a la persona. Hablemos de temperatura. Bien, temperatura, hablamos de fiebre a partir de los 38 grados Celsius, hoy en día por la pandemia 37,5, mucho, ¿cierto?, pues, decretado por el MinSal, ya de eso, esto de manera preventiva, ya, pero solamente por pandemia, normalmente hablamos de fiebre a partir de los 38 grados Celsius. La verdad es que temperatura no la ocupamos mucho en primeros auxilios porque necesitamos de un termómetro para poder medir y objetivar, ¿ya? Y perdemos mucho tiempo, ya nos vamos a quedar con el pulso y la frecuencia respiratoria, contando cuántas veces de estas la medimos o sentimos en un minuto. Ya de todas maneras le damos una pincelada a lo que es temperatura. Bien, aquí están los rangos normales de temperatura, un adulto 36 grados, .5 grados Celsius, ¿verdad? Eso es lo normal dentro de una persona adulta. Ya tenemos zonas axilares donde tomar la temperatura o medir la temperatura, que es la zona axilar, la zona bucal y la zona rectal. Bien, existen diferentes tipos de termómetros, me imagino que están bastante familiarizados con estos termómetros de mercurio, el electrónico y el infrarrojo, ¿ya? Le va a servir cualquiera de estos para poder medir o censar la temperatura. Bien, vamos a seguir y nos vamos a redondar un poquito más sobre temperatura, ya que en primer auxilio es bien poco lo que vamos a utilizar temperatura. De todas maneras, si tienen alguna duda o consulta con lo que es temperatura, pueden escribir al correo que van a tener acceso y yo les voy a poder responder todas sus inquietudes, no solo de temperatura, sino que del resto de la clase también. Vamos a ver y vamos a hablar también de presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa por adentro de estas cañerías de las arterias. Bien, esa fuerza que ejerce sobre las paredes internas de la arteria, eso nosotros le vamos a llamar presión arterial. Siempre que nos miden la presión arterial con un toma de presión, con un esfingomanómetro, ¿cierto?, con un toma de presión electrónico, nos dan dos valores y nos dicen, oye, tienes que estar cercano a los 120,80 milímetros de mercurio de presión, ¿cierto?, arterial. Eso es principalmente porque al momento de la contracción del corazón estamos metiendo sangre y aumenta la presión dentro de esta cañería. ¿Ya? En ese momento, cuando el corazón se contrae y está metiendo sangre dentro de la cañería, nosotros deberíamos tenerlo más cercano a 120 milímetros de mercurio de presión, y cuando el corazón deja de latir, ¿cierto?, en ese proceso o en ese periodo en que se está llenando nuevamente de sangre, en ese instante nosotros deberíamos tener dentro de estas cañerías, dentro de la arteria, deberíamos tener 80 milímetros de mercurio de presión, es decir, nos dan el valor más alto que deberíamos tener y también nos entregan el valor más bajo de presión que deberíamos tener en nuestras arterias. Ya es importante mantener una presión arterial controlada, por supuesto que sí, para evitar accidentes cerebrovasculares, infarto, en realidad cualquier de estos tipos de accidentes vasculares. ¿Ya? Factores de riesgo para la presión arterial: tabaquismo, sedentarismo, obesidad, ya consumo de alcohol en exceso, de drogas, principalmente sedentarismo, obesidad y tabaquismo son los principales. Ya, lo mejor para poder mantener controlar la presión arterial es el ejercicio físico, ya, pero siempre con prescripción médica, no se olvide de revisar eso. Veamos en caso de accidentes. En caso de accidentes, vamos de lleno a lo que son los accidentes de tránsito. En caso de accidente, nosotros tenemos diferentes protocolos para poder, o para que usted pueda brindar unos primeros auxilios adecuados. El primer protocolo y el más importante de la clase es el protocolo APA. El protocolo APA, ¿qué quiere decir? Avisar, proteger, ayudar. A eso hacen referencia a estas siglas, la A, la P y la otra A. Avisar, proteger, ayudar. ¿A quiénes vamos a avisar? Avisamos a los sistemas de emergencia nacionales, ambulancia, bomberos y carabineros. Y en ese orden, no es casualidad que esos números sean 131, 132 y 133, ¿ya? Entonces, en ese orden deberíamos estar avisando a los números de emergencia nacionales.
Bien, entonces el APA nos va a servir, es un protocolo para poder brindar primer auxilio siempre desde la vereda o del marco legal. Entonces, usted como conductor profesional va a respaldar, ¿cierto?, su actuar como aplicando siempre el APA. Bien, entonces la primera A es de avisar a los sistemas de emergencia nacionales, ambulancias, bomberos y carabineros. Eso es lo primero entonces que deberíamos hacer, o que usted debería hacer cada vez que se tope y presencie algún accidente o esté involucrado en un accidente de tránsito. La segunda sigla, la P de proteger, ¿a qué hace referencia? ¿A quiénes vamos a proteger primero que todo en un accidente de tránsito? A nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Nos vamos a preguntar antes de descender del vehículo si la zona es o no es segura. Y si la zona es segura, perfecto, usted se baja y asegura el perímetro también, asegurando, ¿verdad? Y protegiendo el perímetro y a los accidentados. ¿Con qué? Con los elementos de seguridad que usted ya debería manejar, como lo son el chaleco reflectante, ¿verdad? Las luces de emergencia, triángulo, bla, 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 ¿verdad? Cosas que usted ya debería conocer y no vamos a seguir viendo en esta clase, pero a eso hace referencia la P de proteger. Entonces primero avisamos, luego protegemos. ¿A quiénes protegemos primero que todo? A nosotros mismos, preguntándonos si la zona es o no es segura. Si la zona es segura, perfecto, nos bajamos y protegemos el entorno y protegemos a los accidentados también. Bien, pero oye, si la zona no es segura, ¿qué hacemos? Nos tenemos que quedar dentro del vehículo. Eso es lo que nos dice la guía. Oye, pero si nos quedamos dentro del vehículo no podemos ayudar a nadie, ¿verdad? Pero para eso usted tiene que ir pasando de letra en letra en la sigla. La primera A, avisar, perfecto, lo cumplió, dio aviso, llamó, ok, pase a la P. Proteger, oye, pero si la zona no es segura, ¿no puedo seguir avanzando? No, se tiene que quedar con la primera letra, la A de avisar. Entonces, el APA, ¿cierto? Y los primeros auxilios parten en el APA, avisando y dando aviso entonces a los sistemas de emergencia nacionales. Si la zona no es segura, usted se recomienda que no se baje el vehículo y solamente se quede con el llamado telefónico, y así también está brindando primeros auxilios, ¿bien? Oye, entonces, a ver, de un ejemplo, avisamos, llamamos, perfecto, protegimos, la zona era segura, me bajé y aseguré el entorno, ok, bien, ahora viene a ayudar, me acerco a los accidentados para poder intervenir desde que usted le toma el pulso, desde que usted lo entablilla, lo inmoviliza, ¿verdad? Le limpia una herida, a eso hace referencia a la otra A de ayudar, a la intervención misma que usted tiene con los accidentados, ¿bien? Entonces, súper importante el APA, avisar, proteger, ayudar. De hecho, el APA no se le puede olvidar nunca más mientras usted sea un conductor profesional. ¿Por qué? Porque con eso usted se respalda, ¿cierto? Y dice, oye, yo brindé primer auxilio, ¿verdad? Y lo hice aplicando el APA, y así nunca va a tener problemas legales, por ejemplo, ¿ya? Hoy día usted tiene que brindar primeros auxilios, aunque no, sea, no esté involucrado en el accidente, aunque no sea partícipe del accidente, también tiene que brindar primeros auxilios. Entonces, parte de brindar primeros auxilios es la llamada. Usted lo mínimo que tiene que hacer cuando se enfrenta a un accidente de tránsito o cuando es testigo de un accidente de tránsito o cuando va pasando por un accidente de tránsito, lo mínimo que usted debería hacer es dar aviso a los sistemas de emergencia nacionales. Bien, usted como conductor profesional hoy día usted está aprendiendo esto, el día de mañana puede ser que usted requiera de que otro conductor sepa aplicar el APA y dé aviso a los sistemas de emergencia nacionales para que lo vayan a buscar a usted, le salven la vida a usted, ¿cierto? A sus pasajeros o incluso a su familia. Entonces el APA no se le puede olvidar nunca más. De hecho, el APA es lo más importante que usted va a aprender en esta clase. Avisar, proteger y ayudar. Tiene que avisar al sistema de emergencia nacionales, tiene que proteger a usted mismo y a los demás, tiene que ayudar a los accidentados. Bien, APA, parte de los primeros auxilios y es donde parte los primeros auxilios. Bien, avisar, proteger, ayudar, no se le puede olvidar nunca más. Bien, otro protocolo, no por eso menos importante, pero el más importante, insisto, es el APA, ¿ya? Es el MES, mirar, escuchar y sentir. A eso hacen referencia las siglas MES, mirar, escuchar y sentir. ¿En quiénes vamos a aplicar este protocolo MES? En todas las personas que yo vea inconscientes, ¿ya? ¿Cómo sé yo cuando una persona está inconsciente? Una persona está inconsciente cuando no responde a estímulos verbales. Usted le habla, le pregunta cosas, ¿verdad? No responde. Si no responde, vamos a aplicar estímulo táctil, lo va a tocar, nada de mover, nada de zamarrear, no, solamente tocar a la persona. Si la persona tampoco reacciona a este estímulo táctil cuando usted lo tocó, también, ¿cierto? Ya lleva dos estímulos que van en vano. Viene el tercer estímulo y último, que es un estímulo doloroso, ¿ya? Un coscorrón aquí, ¿cierto? En el esternón, del medio del pecho, puede ser un pellizco en el lóbulo de la oreja, en la zona de las costillas, en el muslo. Ya, nadie dice que
pesquemos, ¿cierto?, a golpes, ni mucho menos al accidentado, pero sí que sea un pequeño estímulo doloroso para que la persona reaccione. Eso es lo que yo busco, que la persona reaccione frente a los estímulos. Si la persona no reacciona cuando hablo, si la persona no reacciona cuando lo toco, si la persona no reacciona cuando yo ejerzo un estímulo nocivo, doloroso, ¿cierto? Esa persona la vamos a tratar como que esa persona está inconsciente. Entonces, en esas personas que están inconscientes, nosotros vamos a aplicar el MES, ¿ya? El MES, entonces, mirar, escuchar y sentir. ¿Qué voy a mirar? Voy a mirar el movimiento de la caja torácica. ¿Qué voy a escuchar? La respiración, si es que hay respiración. ¿Y qué voy a sentir? El pulso, ¿ya? Entonces, miro caja torácica para ver si se mueve, si está respirando, escucho la respiración para ver si hay respiración, y siento con los dos deditos que vamos a tocar el pulso, vamos a sentir el pulso y contabilizar el pulso de la persona. El MES, entonces, es otro protocolo que usted debería manejar para brindar primeros auxilios en un accidente, ¿ya? Pero siempre y cuando se aplica cuando la persona esté inconsciente, ¿bien? APA y MES. Digamos entonces, esta es una secuencia, el APA nos dicen primero tienes que llamar, después proteger y luego avisar. Esta es una secuencia ya más de la vida real que muchas veces no necesariamente tienen que aplicar el APA en ese orden, avisar, proteger, ayudar, sino que también lo pueden aplicar en otro orden y van a seguir aplicando el APA, no importa, ¿ya? Esto es para sacarlo un poquito del contexto del papel, ¿cierto? De lo que nos dice el papel, sino que también en la vida real nos podemos enfrentar en situaciones en las cuales no primero, ¿cierto? Voy a tener que avisar, primero a lo mejor, como lo ven en la situación, voy a enfrentarme muy rápidamente, muy repentinamente con el accidente, en la cual voy a tener que descender del vehículo siempre y cuando la zona sea segura. Una vez descendí, capaz que de repente, ¡pum!, justo me topo de frente con el accidentado de forma inmediata. Entonces, ahí usted va a tener que evaluar, ¿cierto?, la falta de respuesta de esa persona. Lo primero que usted va a hacer siempre y cuando se enfrente en un accidente con un accidentado, valga la redundancia, es saber si está o no está consciente, porque una persona inconsciente o una persona consciente se manejan de distintas formas. Entonces, cuando usted se tope con un accidentado, lo primero que va a hacer, ¿cierto?, es establecer la falta de respuesta, aplicando los 3 estímulos que ya vimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Estímulo verbal, estímulo táctil, lo tocamos, y estímulo nocivo, un pequeño pellizcón por ahí, algún estímulo que genere dolor. Bien, entonces aquí vemos una secuencia más llevada, ¿verdad?, a la vida real. Lo primero es que vemos aquí, evaluamos la zona, si es seguro o no, para poder descender o no del vehículo. Lo segundo, me bajé, de repente me topo y repentinamente me topo con un accidentado. Lo primero que tengo que hacer es establecer la falta de respuesta con preguntas fáciles: ¿cómo está? ¿Qué le sucede? ¿Se puede mover? ¿Cuál es su nombre? Ya, ojalá la persona te pueda responder con monosílabos: sí, no, bien, bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y lo tercero en este caso vendría siendo lo que anteriormente dijimos que era lo primero, que es avisar. ¿Ya? Entonces, en la vida real podemos toparnos con escenarios en los cuales primero protegemos, luego ayudamos y por último, ¿cierto?, avisamos, y eso también es aplicar el APA. No significa que lo está haciendo mal, sino que el orden en este caso ya no va a alterar, el orden de los factores no va a alterar el producto. ¿Ya? Esta es la conversación que usted va a tener con la operadora, que indique el lugar, la naturaleza de la urgencia, el número de personas comprometidas, ¿ya? Siempre, siempre identifíquese, ¿bien? Tiene que quedar registro ahí de quién fue el que hizo el llamado y activó el sistema de emergencia. Ok. Hablemos ahora un poquito de el paro cardiorrespiratorio. El paro cardíaco, paro respiratorio, lo podemos entender como cuando hablamos de paro cardíaco, lo vamos a entender como la detención brusca de los latidos del corazón, pero cuando hablamos de paro respiratorio, lo vamos a entender como la detención de la respiración en sí, ¿cierto? Ya los músculos que generan la respiración, ¿verdad?, se detienen y ya no existe esta respiración. El paro cardíaco, el corazón es el que se detiene y no bombea más sangre, ¿bien? Esa es la principal diferencia. En uno se detiene el corazón, en el otro se detiene, los pulmones ya no realizan, ¿verdad? En realidad los músculos respiratorios ya no realizan la respiración, ¿bien? ¿Por qué recibe este nombre compuesto de cardiorrespiratorio? Porque principalmente el corazón, lo que afecta al corazón, siempre va a llevar o va a llegar a afectar a los pulmones y viceversa. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el corazón se ve afectado, más temprano que tarde, los pulmones también se van a ver afectados. Y cuando el corazón, y cuando los pulmones, al revés, ¿cierto? Cuando los pulmones se ven afectados, más temprano que tarde también se va a ver afectado el corazón. Si una persona sufre un paro cardíaco y no recibe ayuda, va a terminar en un paro respiratorio. Y si una persona
está teniendo, está cursando un paro respiratorio y no recibe ayuda, también va a cursar a la larga, ¿cierto?, un paro cardíaco. Entonces, por eso este nombre compuesto, una cosa lleva a la otra y viceversa. ¿Ya? ¿Pueden ocurrir por separado? Por supuesto que sí, puede ocurrir solamente un paro cardíaco, pero si no recibe ayuda, va a transformarse en un paro cardiorrespiratorio también. Y puede ocurrir un paro respiratorio por separado también, pero si no recibe ayuda, también se va a transformar en un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, por eso este nombre compuesto, cardiorrespiratorio, una cosa lleva a la otra y viceversa. Una de las principales diferencias entre el paro respiratorio y el cardíaco es que en el paro respiratorio todavía se conserva el pulso, en el paro cardíaco no, porque el corazón, recuerden que le acabo de nombrar que se detiene, esta bomba se detiene, entonces no va a existir el pulso. Bien, ¿qué deberíamos hacer nosotros frente a un paro cardíaco o frente a un paro respiratorio? Realizar maniobra de RCP, ¿ya? La maniobra de RCP, ojalá pudiésemos tener el tiempo para viajar y sumergirnos en este tema de la reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Pero solamente vamos a ver la teoría, ¿bien? Esta es la fórmula que ustedes deberían saber, y al que le guste y le pique el bichito, ¿verdad? Puede hacer ciclo, me puede preguntar por ahí dónde puede hacer alguna capacitación sobre esto. Esta es la maniobra de RCP, bien, la más actualizada, compuesta por 2 soplidos, 30 compresiones por 5 ciclos, ¿ya? Esa es la reanimación, ¿verdad?, que usted debería saber o realizar, ¿ya? Compuesta por 2 soplidos, 30 compresiones torácicas y 5 ciclos. Ya los soplidos, idealmente evitar el contacto boca a boca, la transmisión de fluido, eso ya está un poquito en el pasado. Hoy día tenemos bastantes herramientas las cuales podemos utilizar, como mascarilla de reanimación, ¿cierto?, bolsa de reanimación, y podemos ponerla encima de la boca de la persona y soplar nosotros encima de ese utensilio, de ese instrumento, para evitar el contacto boca a boca y la transmisión de fluidos, ¿ya? Como les digo, aquí tenemos una clase entera para poder hablar del RCP, pero la fórmula, ¿cierto?, más actualizada es 2 soplidos, 30 compresiones por 5 ciclos. Las compresiones son rápidas, son de 100 a 120 compresiones por minuto, casi 2 compresiones por segundo, eso es bastante rápido. Entonces, eh, tiene que ser así. Las compresiones se deben realizar con el talón de la mano, solo con esta parte, ¿cierto?, de mi mano hábil va a tener contacto en el tórax de la otra persona. ¿Dónde va posicionada mi mano? En el tórax de la otra persona, ya en el huesito que tenemos acá al medio, el esternón, ¿cierto? Ahí va 2 dedos por sobre el fin del esternón, ahí deberíamos aplicar estas compresiones. Ya en un adulto deberíamos bajar de 6 a 5 centímetros, ya bastante fuerte y bastante cansador realizar esta secuencia de RCP. Bien, esa es la velocidad, esas son las compresiones, ¿cierto? Eso es lo que debemos comprimir, ya en los soplidos siempre idealmente tapar la nariz, ya que nariz y boca, recuerden, son 2 tubitos que van por separado, pero si no tapamos uno, vamos a tener un punto de fuga aire y nos va a costar mucho realizar el soplido. Entonces, ojo con eso, y tienen que tapar, deberían tapar la nariz al momento de soplar. Ya está la misma secuencia que se utiliza para los ahogados por inmersión, los que se caen a las piscinas, el agua, etcétera, 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 ¿cierto? Es la misma secuencia, 2 soplidos, 30 compresiones por 5 ciclos. El RCP en niños cambia un poquito, ya no es con la mano completa sobre el tórax de la persona, sino que con 2 deditos solamente, donde mismo el fin del esternón, un dedito arriba ahora, y posicionamos los 2 dedos, puede ser el dedo índice y el dedo medio, o el dedo medio anular, como le quede más cómodo, y generar 5 centímetros de compresión. Ya la fórmula es la misma, 30 compresiones, 2 soplidos por 5 ciclos, ¿ya? ¿Qué quiere decir que sean 5 ciclos? Al igual que en el adulto, no significa que usted hace los 5 ciclos y se detiene, ¿verdad? El que quiera realizar una secuencia RCP tiene que realizar RCP hasta que llegue personal autorizado y lo releve, ¿ya? Entonces ahí cae en un problema legal si no logra y si no sigue reanimando. Entonces tiene que estar preparado. Esta clase es muy cortita para poder enseñar realmente, tiene que ser práctica, ¿ya? Tiene que ser práctica para poder quedar bien instruido en lo que es el RCP. Maniobra de Heimlich cuando una persona está siendo asfixiada, ¿cierto? Obstrucción en la vía respiratoria, ¿ya? Nos posicionamos por detrás, como muestra la imagen número 1, nos posicionamos por detrás de la persona, ya mi mano hábil en puño va debajo, ¿cierto? O donde se conoce como la boca del estómago, ¿bien? 4 deditos abajo del fin del esternón, del huesito que tenemos acá al medio en el pecho, y realizamos estas compresiones, ya. ¿Cuánta fuerza necesitamos para realizar esta compresión? La fuerza que sea necesaria para que el objeto
salga expulsado. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesaria para que el objeto salga expulsado. En esta no hay una fórmula como en el RCP que decimos son, ¿cierto?, 2 soplidos, 30 compresiones por 5 ciclos. No, aquí no hay una fórmula matemática, ya, ni de números, ni de cuántas veces vamos de repeticiones, sino que se realiza las veces que sea necesario. Ojalá que sus pies siempre estén separados, como en posición de grimista, para que tenga, ¿cierto?, un mayor control del peso de la otra persona, por si se llega a desmayar, usted lo pueda dejar con tranquilidad y suavidad en el piso, así evite golpes. Ya si lo hace con pies juntos, que está muy errado, puede caer usted y la persona que está auxiliando. Ya también lo ideal es que sea prácticas esta maniobra para que ustedes puedan entender mucho más esta maniobra de Heimlich. Pero nos posicionamos por detrás, mano hábil en forma de puño, la otra va en forma de apoyo y realizamos compresiones hacia, en realidad, hacia el auxiliador, hacia ustedes y hacia arriba, una especie de vector en forma de U, hacia atrás, como lo muestro aquí en la imagen número 2, ya, hacia atrás, hasta que el objeto salga expulsado. ¿Bien? La maniobra de Heimlich en niños, lo mismo, pero cambia un poquito, sobre todo los lactantes, las guaguitas pequeñas, ¿verdad? Se pone en posición boca abajo, como lo muestra en la imagen, la tercera imagen, de izquierda a derecha, y se realizan 5 golpes atrás en la espalda de la guaguita con el talón de la mano, bien, 5 golpes ascendentes hacia la dirección, hacia la cabeza de la guaguita. Luego, una vez realizan 5 golpes, tiene que dar vuelta a la guaguita y generar las compresiones donde mismo se generan en el RCP. 5 compresiones, son 5 compresiones en el tórax, damos vuelta a la guaguita y 5 golpes. ¿Ya? También se puede hacer maniobra de Heimlich en los niños. ¿Ya? Niños de más de 2, 3, 4, 5 años, ¿cierto? Se tratan igual que un adulto, nos posicionamos por detrás, ponemos nuestra mano hábil, ¿cierto? En forma de puño, por debajo de la parrilla costal, ¿verdad? Y generamos estas compresiones hacia nosotros y hacia arriba, una especie de vector en forma de U. Cambia un poquito. Bien. Hablemos de shock, el estado de shock, también revisamos el estado de shock, es un estado, un fallo multiorgánico, cuando muchos órganos de nuestro cuerpo fallan, pero principalmente la falla inicial es porque un órgano de nuestro cuerpo no recibió sangre o oxígeno suficiente, lo que causa desencadena este fallo multiorgánico, este efecto en cascada. Un órgano empieza a fallar por falta de oxígeno, provoca que muchos otros órganos empiecen a fallar por falta de oxígeno. Existen diferentes tipos de shock, anafiláctico, hemorrágico, los más comunes en accidentes de tránsito son hemorragias, shock hemorrágicos por pérdida de sangre. ¿Bien? ¿Qué hacemos nosotros cuando una persona está entrando en shock? Entonces posicionamos, ojalá, ¿cierto?, los pies en altura, abrigamos a esa persona, sobre todo si está perdiendo sangre, ¿verdad? Y si llega a estar inconsciente, tenemos que aplicar el MES, mirar, escuchar y sentir, ¿ya? Importantísimo, ¿verdad? Tenemos también diferentes tipos de heridas según agente cortante, agente contuso y también agente agudo. Según el agente cortante es cuando estas heridas quedan con bordes muy limpios y definidos, como con una cuchilla muy afilada, con la hoja de papel, ¿verdad? Agente contuso puede ser una piedra, un fierro, qué sé yo, algo que deja ciertos bordes muy irregulares en una herida. Y también tenemos el agente agudo, por ejemplo, el pinchazo de un alfiler, donde en la herida se produce un sangrado muy tenue, muy poco, sale un par de gotitas y no hay más sangre. Bien, en primer auxilio vamos a aprender que también tenemos clasificaciones un poquito más importantes de las que vimos anteriormente, que son las heridas leves. En las heridas leves vamos a hablar de heridas leves cuando está principalmente dañada la piel. Aquí lo primero que nos interesa hacer es limpiar nuestras manos. Idealmente vamos a desinfectar nuestras manos con alcohol. El alcohol lo vamos a ocupar muy similar a como lo estamos ocupando hoy día el alcohol gel para desinfectar nuestras manos, pero idealmente alcohol arriba del 72, arriba del 72 grados, ¿cierto? En nuestras manos para desinfectar nuestras manos antes de intervenir en la herida de una persona. Bien, vamos a evitar infección, vamos a aseptizar los bordes, limpiar los bordes, principalmente con povidona vamos a limpiar los bordes, ¿bien? Y luego la herida en sí la vamos a limpiar con agua oxigenada, ¿bien? Con agua oxigenada en forma de espiral, ya tratando de barrer, ¿cierto? Todos los agentes infecciosos, mugre, tierra que pueda encontrarse en las heridas. Una vez, ¿cierto?, limpiamos el perímetro y luego limpiamos la herida en sí adentro, vamos a cubrir con un parche, perdón, si es que llega a ser necesario. Dejen ver aquí. Vamos a ver. Bien, seguimos entonces. Tenemos heridas leves también.
A ver, ahí sí, heridas leves y también tenemos heridas graves. Ya, heridas graves vamos a aprender a que en primer auxilio solamente con presión directa sobre la herida con un apósito, que vamos a andar trayendo nuestro botiquín, posicionamos presión directa sobre la herida hasta que esté controlado el sangrado, es decir, hasta que no salga más sangre. Una vez está controlado el sangrado, se aplica un vendaje compresivo, lo suficientemente compresivo para seguir deteniendo el sangrado y lo suficientemente holgado, suelto para no generar cambios de coloración en el resto de la extremidad. Es decir, si usted está apretando mucho, ¿cierto? Ese vendaje, el resto de la extremidad va a empezar a ponerse de otro color, morada, rojiza, algo por el estilo. Eso tiene que soltarlo un poco porque está siendo muy, muy, muy apretado. Bien. Las hemorragias, que tenemos la clasificación y la definición de hemorragia, que es la salida incontrolable de sangre de cualquier vaso sanguíneo. Tenemos dos principales tipos de hemorragia, las internas y las externas, ¿cierto? Las internas se ve como un moretón gigante, un hematoma grande, ¿verdad? Se está rompiendo o se rompieron vasos sanguíneos, pero dentro de la piel y la piel sigue intacta. Hay mucho dolor, cambio de coloración y aumento de volumen en la zona. Bien, ¿qué hacemos como en primer auxilio? Soltar la ropa apretada, no importa si la raja, si la rompe, si la corta, da lo mismo. Abrigamos a la persona, levantamos los pies, ¿ya? Y ojalá sea trasladado a un servicio de urgencia. Ojo cuando decimos y hablamos de traslado, porque no estamos autorizados para hacer el traslado de ningún accidentado a ningún centro asistencial, ¿ya? Eso lo tiene que hacer personal autorizado. Usted solamente se dedica, como lo dice en el APA, a llamar y dar aviso a que esa persona, ¿cierto?, la vengan a buscar. Bien, y si cae inconsciente, se aplica MES, por supuesto que sí. Hemorragia externa, aquí tenemos diferentes tipos de hemorragia externa, principalmente son más importantes dos, la arterial y la venosa. Ya cuando se rompe una arteria sale a chorritos de sangre y es un color bien rojo eléctrico, y cuando sale una vena y es un color, la sangre ya no sale a chorritos, sino que gotea, sale goteando y es de un color rojo oscuro. Bien, hablamos de fracturas también. Cuando hablamos de fractura hablamos de la descontinuidad de un hueso, cuando un hueso se rompe. Ya ahí tenemos dos grandes grupos, las abiertas o expuestas por un lado y las cerradas por otro. Cuando una fractura es abierta o expuesta, cuando el hueso rompe y a su vez rompe y sale de la piel. Ahí recién decimos, y el hueso a simple vista es visible, ahí recién decimos que es una fractura expuesta. El resto son clasificaciones de fracturas cerradas, como la que tenemos acá arriba en la imagen. Bien, y aquí tenemos algunos signos y síntomas típicos de fractura, posición anormal del hueso, deformación del hueso, o extremo óseo visible en el caso de las expuestas o abiertas, ¿cierto? Aumento de volumen, dolor. Todo aquel que se ha fracturado algún hueso por ahí sabe cuánto duele. Esta imagen es un poquito fuerte y estamos hablando de qué hacemos nosotros frente a fracturas. Cuando hablamos de fracturas cerradas, solamente nos dedicamos a inmovilizar el segmento corporal. Cuando hablamos de fracturas expuestas, nos dedicamos, ¿cierto?, a controlar el sangrado. Generalmente cuando el hueso se rompe, ¿cierto?, y a su vez rompe y sale de la piel, también rompe arteria y vasos sanguíneos. Entonces generalmente hay un sangrado importante y lo vamos a tratar como una herida grave, es decir, con un apósito o una tela lo más limpia posible arriba de la herida, y vamos a hacer compresión hasta que esta herida, ¿cierto?, se detenga y esté controlado el sangrado. Bien, no sobre el hueso, no queremos volver a meter el hueso a su posición anormal, porque eso no queremos hacer, porque vamos a generar mucho más daño del que ya se generó con la propia fractura. Por lo tanto, solamente por el contorno, por alrededor de la herida, vamos a ejercer presión directa sobre la fractura para poder controlar la hemorragia. Bien. Hablamos de 15, el E15 más común en accidente de tránsito sigue siendo el E15 cervical, que es estos ligamentos que se rompen, ¿cierto? Y se lesionan, se distienden, ¿verdad? ¿Cómo se tratan los E15? Como cuando el típico E15, el E15 de tobillo, ¿cómo se tratan? ¿Verdad? También puede ser un E15 cervical. Primero, inmovilización. Segundo, hielo, ojalá 2 veces al día, ¿verdad? Y eso vamos a hacer, inmovilización y hielo en la zona. Ojo que el hielo no se posiciona directamente sobre la piel, porque el hielo es un agente que provoca quemaduras, por lo tanto siempre envuélvalo en una bolsa, envuélvalo en algún pañuelo, qué sé yo, algo que no tenga contacto directo con la piel. Bien, aquí debemos inmovilización de hombro, y vamos a revisar distintos tipos de inmovilización de hombro. Cuando usted tiene una lesión de hombro, tiene que ejercer este típico cabestrillo, que lo hemos conocido la mayoría por lo menos, debería conocer un cabestrillo, ya, y si no lo ha visto, aquí se lo presento. Un cabestrillo es esta tela que deja reposar el brazo completo, ¿bien? Y aparte de este simple cabestrillo tenemos esta faja, verdadera faja, ¿verdad?, que deja el brazo
pegado al tronco para que no tengan movilidad. Ya en el caso que usted tenga una lesión de hombro, lo ideal es un inmovilizador de hombro. Aquí vemos diferentes tipos de inmovilización de brazo y antebrazo, también acompañado de un cabestrillo, puede ser con una férula, una tablilla, ya el material que usted tenga lo puede hacer con una revista, como aparece en la imagen, un cuaderno, una tapa cuaderno, una rama de un árbol, qué sé yo, lo que usted tenga a mano. Otro tipo de inmovilizaciones, por ejemplo, cadera, rodilla, tobillo, no es necesario que siempre sea con férula o con algo rígido, sino que también lo puede hacer con venda. Hoy día usted va a las farmacias, a las casas de ortopedia y le pide vendas para inmovilizar y le muestran un montón de tipos de vendas para poder inmovilizar. Ya fíjense que si no tenemos también en los dedos, también en los dedos de los pies o de las manos, podemos ocupar el dedo adyacente, el dedo al lado para poder inmovilizar, siempre y cuando el dedo al lado también esté ya sano, por supuesto, y no esté fracturado. El vendaje que vamos a utilizar y vamos a recomendar en nuestra clase de primer auxilio, en esta pequeña relatoría, ya express, es el vendaje en 8. Y si se fijan, aquí podemos ver que es aplicable a la mayoría de todas las articulaciones. ¿Y por qué recomendamos el vendaje en 8? Porque es muy fácil de aplicar. Usted que nunca a lo mejor ha aplicado un vendaje, si le digo que tiene que pasar la venda en forma de 8, lo va a poder hacer sin ningún problema. Y a continuación vamos a ver un pequeño video, ojalá cargue, ahí sí, de una demostración de cómo realizar un vendaje en 8, que es el que nosotros más recomendamos en primeros auxilios. Ahí va. Vamos a adelantar. Si se fijan, el soporte inicial del vendaje y luego viene el número o el tan famoso y mencionado número 8. Realizando un número 8. Bien, o una X en este caso, como dice la colega. Y así se repite, ¿cierto? Hasta que ya esté fijo. Lo puede utilizar para inmovilización, para vendaje compresivo, si lo aprieta más, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene muchos usos, ¿ya? Un principio importante, primero auxilio, oye, ¿cuándo se debe inmovilizar con una cervical en accidente de tránsito? La respuesta es siempre, siempre se debería inmovilizar ya en un accidente de tránsito la columna cervical. ¿Por qué? Porque toda persona que sufre un trauma tiene lesión cervical hasta que se demuestre lo contrario, pero cuando se demuestra lo contrario, recién cuando la persona llega al sistema de urgencia, ahí recién esa persona va a ser, ¿cierto? Diagnosticada con algún tipo de lesión cervical, porque eso se hace con imagenología, radiografía, tomografía, TAC, lo que tenga el sistema de urgencia, ¿verdad? Que llegue la persona. Bien, hablemos de quemaduras. Existen diferentes agentes que nos provocan quemaduras: calor, frío, electricidad, sol, productos químicos, etcétera, 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 etcétera. Tenemos tres grandes clasificaciones o tipos de quemaduras: de primero, de segundo y de tercer grado. La de primer grado solamente afecta la primera capa de la piel, la de segundo grado la primera y la segunda capa de la piel, son estas típicas donde aparecen las ampollas grandes, ¿verdad? Y la tercera, capaz que lo esté con mi imagen, parece que lo estoy tapando, es, ahí sí. Las quemaduras de tercer grado son las que llegan, pasan la piel y llegan bien profundo, como lo muestra en la imagen de abajo, ¿cierto? La última imagen, tan profundo como para llegar al hueso incluso, es una quemadura eléctrica. Bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a las quemaduras como primer auxilio? En general la gente maneja bastante bien las quemaduras, ¿ya? Lo que vamos a hacer y lo único que vamos a aplicar es agua, agua, nada más que agua, agua, ojalá, ¿cierto? Temperatura ambiente y dejamos correr, ojalá, mucha agüita por ahí, ¿verdad? De 5 a 10 minutos, bastante, bastante líquido que pase por ahí. No se revientan ampollas, no se quita ropa que esté pegada a la piel, ¿verdad? Y no se aplican pomadas de ningún tipo en primer auxilio, solamente tiramos agüita, nada más que agua. Hoy hablemos de TEC rápidamente. ¿Qué es el TEC? Un golpe en la cabeza, pero no es cualquier golpe en la cabeza, sino que un golpe lo suficientemente fuerte como para generar algún efecto nocivo, alguna repercusión en nuestro cerebro, ¿ya? Un golpe en la cabeza simple, ¿cierto? No es un TEC, pero por ejemplo, el gancho de un boxeador que provoca un knockout en una persona, eso sí ya es considerado un TEC, o cualquier golpe en la cabeza que produzca, ¿cierto? Náusea, visión borrosa, mareo, inconsciencia, que es clásico en golpes en la cabeza, cualquiera de esas cosas, ¿cierto? Eso ya es considerado un TEC.
Bien, tenemos TEC abiertos y tenemos TEC cerrados. Existen varios mitos con respecto a uno u otro. No condicen su gravedad solamente si es abierto o si es cerrado, porque tenemos TEC abiertos de alta complejidad y tenemos TEC cerrados también de alta complejidad, y tenemos TEC abiertos de baja complejidad y tenemos TEC cerrados también de baja complejidad. Entonces, no condicen su gravedad con respecto a si es abierto o si es cerrado, sino que del daño en sí que produzca ese golpe en el cerebro, en el encéfalo. Ese es, ¿cierto?, el punto en el cual nosotros decimos qué tan grave es este golpe o este TEC. Bien, aquí en la imagen vemos las distintas capas que tiene nuestro cráneo, ¿verdad? Hueso, el periósteo, la dura madre, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué hacemos nosotros frente a un TEC, ya sea un golpe o que una persona llegue con algo enterrado en la cabeza, ¿verdad? Lo primero, ¿verdad?, que hacemos, este ABC se refiere a llamar a ambulancia, bomberos y carabineros, es decir, activar el APA. Ya, no se olvide nunca activar el APA. El APA es lo más importante de la clase. Avisar, proteger, ayudar. No importa en el orden, pero haga las 3 siglas. Ojalá. Ya, y si no puede seguir avanzando, quédese por lo menos y lo mínimo con el llamado. Llamar a ambulancia, bomberos y carabineros. Bien, revisamos las vías respiratorias de la persona que no tenga nada en la boca, y si lo tiene lo podemos sacar con estos 2 deditos, ¿verdad? Llegar a realizar RCP si fuese necesario. Cuando es necesario, cuando la persona está inconsciente, y aparte de estar inconsciente también tiene los signos vitales abolidos, o sea, es decir, aplicamos el MES y no encontramos signos vitales, ¡pum!, necesita un RCP. No vamos a aplicar presión directa aunque yo vea sangre y fractura del cráneo. Hace unas diapositivas atrás hablamos de fractura expuesta, cuando veíamos un hueso fracturado, decíamos aplicar presión directa. En la cabeza está contraindicado, no se puede aplicar presión directa sobre la cabeza porque eso puede aumentar la presión dentro del cerebro, y ahí sí que sería, ¿cierto?, una negligencia por parte de usted, una irresponsabilidad, porque yo les estoy comentando y les estoy enseñando que está contraindicado a aplicar presión directa sobre la cabeza. ¿Se puede aplicar un vendaje? Sí, por supuesto que sí, se puede aplicar un vendaje y hielo, ojalá, en la zona para tratar de controlar el sangrado. Si la persona tiene algo enterrado en la cabeza, no se debe sacar, ¿ya? Eso aplica para toda parte del cuerpo, no solamente para la cabeza. Si la persona, cuando está consciente, si es que llegó a estar consciente, relata que tiene ganas de vomitar, náusea, mareo, ¿verdad?, se deja de posición de lado, como muestra las imágenes de abajo, de ladito, para evitar que se ahogue con su propio vómito. Bien, eso ha sido esta clase Express Splash, más bien presentando lo que podemos hacer en una clase presencial, pero le agradezco a todos por su comprensión. Cualquier duda o consulta que usted tenga, envíamela vía correo. Muchas gracias y que estén muy, muy bien.